Amigos de Radio El Muro, hola, buenas, ¿cómo están? Seguimos en este ciclo de entrevistas para toda la gente de Pudahuel que nos sigue, a la gente que también nos ha visto a través de las redes, YouTube, el fanpage de Facebook. Hemos tenido hartas y largas conversaciones, ¿cierto?, acerca de varios temas que están siendo contingentes, muchos de ellos cercanos a lo que tiene que ver con el COVID. Hoy día, particularmente, tenemos un tema de mucho interés y tenemos una persona que tiene mucho manejo, mucho concepto y un especialista, así que vamos a aprovechar, digamos, de hacer todas las consultas que ciudadanamente se nos ocurran. Quiero saludar y agradecer la disponibilidad, la buena onda de Carlos Jara. ¿Cómo estás, Carlos Jara? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya, pues, Carlos Jara, para todas las personas que nos están viendo, es presidente de SAR Chile. ¿Ya? Entonces, ¿quién mejor que él para explicarnos a todos nosotros qué es SAR Chile? Primero que nada, muy buenas tardes a la gente que está escuchando. La Asociación SAR Chile es una ONG sin fines de lucro, que está integrada por alrededor de 14 filiales a lo largo del país. Y nuestra área de acción voluntaria incluye principalmente la respuesta a terremotos como equipo nacional y a búsqueda y rescate en áreas agrestes, el medio acuático en provincia. Ya, o sea, toda situación, digamos, como asociada a alguna catástrofe, ustedes están ahí para Sí, prestar apoyo. y búsqueda de desaparecidos, ¿ya? Muchas de las personas que se extraían en cerros, en bosques, nosotros participamos activamente en los procesos de búsqueda de personas extraviadas y en emergencias. Ya. Y eso, como tú nos contabas, es una organización que no tiene fines de lucro, que es además transversal al país, tiene filiales dentro del territorio. Exacto. Ya. Pero paralelamente, Carlos Jara además pertenece a Rescatistas Voluntarios. Efectivamente. ¿Nos podrías contar un poquito en qué consiste eso? Los rescatistas voluntarios es un movimiento, ¿ya? Es un movimiento que se organizó a partir del 18 de octubre, cuando comienza todo el proceso social. En lo personal, yo con un grupo de amigos fuimos a participar activamente de las manifestaciones, y el día 19, cuando nos encontramos en la Plaza Italia, lo que vivimos ese día fue realmente una guerra. La cantidad de dríos que hubo el día 19 y el día 20 nos llevaron a que el día 21 nosotros ya íbamos al sector de la Plaza de la Dignidad para atender heridos. O sea, partimos siendo manifestantes y terminamos siendo equipo de respuesta. Y de ahí hasta el comienzo de la crisis, cuando se decidió no participar más de manera pública en actividades para demostrar el descontento social, seguimos operando, pero ahora desde el frente de combate que tiene que ver con las tareas de mitigación en relación a la contaminación por el COVID. Específicamente lo que estamos haciendo ahora son procesos de sanitización y desinfección de áreas comunes. Ya. Carlos, yo quisiera, obviamente vamos a hablar de lo que tiene que ver o lo que está relacionado con COVID, porque me parece que es súper valioso lo que están haciendo, pero me interesa mucho al menos hacer una mirada retrospectiva a lo que fue la etapa del 18 de octubre en adelante, ¿ya? Porque en la calle la ciudadanía se expresa, se manifiesta en contra de un gobierno, un sistema, una cantidad de tiempo de operar, de funcionar, contra un abuso, digamos, contra la población, y fuimos testigos a partir de esa fecha en adelante de cómo la represión y la violencia terminó generando una cantidad de gente violentada, y siento que lo que nos pudieses comentar en relación a eso, que es de primera persona, que es de los hechos mismos, de la situación ahí in situ, sería súper gráfico para las personas, para que no olvidemos, porque
tú sabes que en términos sociales, históricos, Chile es un país de pésima memoria, de muy mala memoria, y las cosas se nos olvidan con facilidad. Me da la impresión que lo que ustedes vieron y lo que ustedes pudieron hacer valiosamente en ese tiempo, creo que es bueno hacerle al menos un guiño, un recordatorio un poco más en profundidad. Ok, y bueno, a partir del 21 ya en adelante empezamos a llegar con mochilas sanitarias. Nos identificamos colocando cruces en nuestros cascos y logramos tener una identificación. Fueron pasando los días, fue aumentando las personas, hoy día somos alrededor de 70, incluye médicos, enfermeros, ingenieros, una gama importante de profesionales, todos los cuales son rescatistas, muchos de ellos son bomberos, miembros de la Cruz Roja, equipos de rescate mineros, industriales, etc. Y operamos todos los días, desde el día 21 en adelante hasta la semana en que se decide que no se va a trabajar más por el asunto del COVID. Y estuvimos todos los días. Horrible. Si me preguntas a mí como especialista en emergencia, con casi 30 años dedicado a la respuesta operacional, horrible. Jamás en mi vida había tenido la oportunidad de, en un periodo de tiempo tan corto, un par de semanas, meses, tener entre mis manos tal cantidad de heridos. Nosotros contabilizamos y las últimas cuentas que hicimos fueron que nosotros atendimos alrededor de 8.000 personas, de los cuales hubieron decenas de pérdidas oculares. Hemos sido testigos, incluso hemos ido a la PDI a hacer declaraciones porque dentro de todas las barbaridades que nos tocaron ver, hubieron casos de violación. Ataques químicos. Tuvimos gran cantidad de ataques químicos. Recordarán cuando decían que el agua del Guanaco tenía unas sustancias químicas. Efectivamente eso sí es así. No sabemos a ciencia cierta lo que es, tenemos sospecha de lo que pudo haber sido. Sin embargo, parte de lo que fue nuestra respuesta a los primeros chorros de agua contaminados fue el entrenamiento y la capacitación del personal sanitario de la Plaza de la Dignidad. Y hasta la semana antes del COVID, nosotros habíamos logrado, junto con los más de 14 equipos sanitarios que hay en la zona, incluyendo 6 puestos sanitarios, lograr instaurar 4 correos de reducción de la contaminación, es decir, tomamos protocolos que son utilizados para las emergencias con materiales peligrosos y los llevamos, digamos, al Teatro de Operaciones de la Plaza de la Dignidad. Efectivamente, el día 10 de diciembre se produce el famoso gran ataque químico con más de 400 personas quemadas, que pudiesen haber sido mucho más y mucho más graves si no hubiesen tenido para aquel momento los correos de reducción de la contaminación que nos permitieron lavar y sanitizar de manera pronta y adecuada a la gente que estaba contaminada. Sufrimos de seguimiento, tuvimos interferencias en nuestros procesos de comunicación, amenazas de todos los tipos. Nos atacaron físicamente la policía. Hay muchos videos que están dando vuelta en el mundo donde el personal sanitario de la Plaza de la Dignidad que está siendo atacado somos nosotros. Nos quemaron, porque eso fue lo que sucedió. Nosotros operamos en varios lados, pero uno de esos lugares donde está nuestro teatro de operaciones era el Teatro Alameda, que durante una jornada, durante un día fue atacado con más de 12, 13 bombas lacrimógenas, hasta que al final se logró el objetivo que era quemarlo. Posteriormente nos movimos y las últimas semanas estuvimos operando desde el GAM. ¿Qué te puedo contar? Terrible, doloroso, triste e injusto. Injusto porque se trata de que las personas que se encontraban en aquella situación los tratan de delincuentes. Y lo que yo más observo y observaba ahí es que no eran delincuentes, es gente común y corriente, de todos los tipos, era el pueblo, desde profesionales de la universidad, profesores, hasta obreros de la construcción y mecánicos, es decir,
era el pueblo de manera transversal el que se encontraba en la plaza. Entonces tiene varios sabores, todos ellos amargos, dolorosos, picantes. Son muy pocos los momentos en que uno pudiera decir de que hubo felicidad, ¿ya? Quizás lo más feliz fue el Año Nuevo. Ese día no hubo represión, digamos, de manera masiva. Sin embargo, esa misma noche tuvimos 2 operaciones con 2 personas con pérdida ocular. ¿Cómo debería recordar la historia este 18 de octubre? ¿Cómo se debería ver? ¿Cómo lo deberías ver tú desde lo que te tocó en el fondo? Chile despertó en todo orden de cosas. Y nosotros los respondedores de emergencia también despertamos a nuevas realidades, a nuevos eventos. Uno está entrenado para atender, te lo voy a decir en palabras rudas, burdas. Estamos para atender cuerpos destrozados. ¿Ya? No somos psicópatas ni nada, sino que tenemos el entrenamiento para atender a personas que están gravemente lesionadas, en accidentes vehiculares, en caída de altura, atrapamientos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no estamos acostumbrados y entrenados es observar el grado de violencia efectuada por humanos sobre humanos con grandes daños sobre las personas. Yo creo que eso ha sido lo más chocante para uno, porque uno se entrena para salvar las vidas de las personas en emergencia, de la naturaleza, ¿ya? Pero esto es lo más cercano, y en algunos momentos fue lo más cercano a un entrenamiento que yo curiosamente había tenido el año 2018 en Estados Unidos, donde me entrené con la policía y los bomberos de Nueva York en el TEC, que es el Tactical Emergency Casualty Care, que es el entrenamiento que se hace para la guerra, digamos, o el combate urbano. El 2018, cuando yo lo estaba haciendo, decía, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo rodeado entre armas, policías, si yo soy un rescatista? Jamás. Me imaginé que poco más de un año y medio después estaríamos aplicando al 100% las técnicas de contención de hemorragias y otros que son producidas por elementos balísticos. ¿Ya? Un perdigón es un elemento balístico. Una de estas piezas plásticas son elementos balísticos, y los daños que llegan a producir pueden ser fatales. Sí, muy como potente lo que decía. Yo que estuve ahí en algún minuto, que lo vi a través de la prensa también. Es fuerte escucharlo, digamos, que esto ya llegó a niveles que superan incluso la misma percepción de uno, si es que no tuviese estas opiniones como las que tú nos entregas. ¿Te ha tocado pasar de nuevo por la Plaza de la Dignidad en estos días? Sí, estuvimos en un par de oportunidades sanitizando todo lo que es el entorno directo de la plaza. ¿Y qué te pasa ahí? No pasa nada. La policía, lleno de policía, etcétera. Nosotros cumpliendo con nuestra labor, en este caso, la sanitización. ¿Ya? Pero en lo personal, Carlos, tú vuelves a esa zona que está custodiada, ha de ser, pero tienes este recuerdo del octubre. Nada, porque una vez que pase esto, la gente va a volver a la calle. Si pensar de que post-evento COVID, la gente se va a olvidar de que no puede sacar la plata de la AFP, de que tiene que vivir 110 años para tener una jubilación digna, que va a tener un sueldo de 300, en fin, los problemas estructurales que llevó a la gente a salir a la calle, eso no ha cambiado. Al contrario, lo que está sucediendo ahora es que estamos ya claramente evidenciando todo lo que la gente salió a reclamar durante el 18 en adelante. Nos hemos dado cuenta que no tenemos la mejor salud del mundo. Nos damos cuenta que nuestros líderes son unos chauvinistas a nivel psicopático, al momento de creerse mejor que países de Europa, que nos llevan años de experiencia y que tienen un Producto Interno Bruto que nos supera con creces. La gente va a volver a la calle.
nosotros, los rescatistas voluntarios, vamos a volver a la calle, ¿ya? Porque esto no ha terminado, ¿ya? Esto es un paralelo, La entre tregua. comillas. Es el momento de vivir para que podamos volver y podamos vencer. Ok. Carlos, saltando ahora a lo que está ocurriendo hoy día con relación al COVID, ¿ya? Pasa que usted mismo en su relato nos comenta, decidimos parar por lo que estaba pasando en relación a la pandemia. Ese quiebre, si nos lo puede explicar un poquito. Bueno, las diferentes organizaciones que son las que han llevado entre manillas la batuta, que son muchas, aquí no hay un liderazgo único, ¿ya? Y eso tiene en jaque al gobierno. No tienen a quién suicidar. O hay que suicidar a muchos, ¿ya? Porque efectivamente en este país desde hace muchos años que hay políticas de ajusticiamiento. Otra cosa es que no lo queramos aceptar, ni lo queramos creer, en fin, pero desde hace muchos años que dirigentes de diferentes esferas de nuestra sociedad han ido desapareciendo de manera al menos curiosa. Como diría un humorista, sospechosa la. Y bueno, es en virtud de que se observaba lo que estamos ya viendo, esta dirigencia decidió que lo mejor era replegarse, esperar que dejara de pasar a todo este cuento de las curvas del COVID para retomar. Dejamos la calle, estuvimos en un tiempo de silencio, pero la necesidad nos ha hecho nuevamente volver a la calle, ahora vestidos de blanco, aprovechando que nos habíamos entrenado en la respuesta de materiales peligrosos, específicamente en todo lo que es correo de descontaminación. Seguimos entrenándonos y hoy día ya tenemos una unidad que está saliendo todas las semanas a realizar tareas de desinfección. La semana pasada estuvimos en un centro del Sename, la anterior también. Hemos estado en albergues, municipalidades, y esa es, digamos, la trinchera que estamos como rescatistas voluntarios llevando a cabo ahora. Oye, ¿y cómo organizan esto un poco para darlo a conocer a la gente, ¿no? ¿Cómo llegan al Sename? ¿Cuál es el camino? ¿Solicitan? ¿Son solicitados? Sí, esto se hizo a través de la agrupación de trabajadores del Sename, específicamente para lo que es el Sename, pero estamos dispuestos, digamos, a asistir principalmente población vulnerable, ¿ya? Es decir, campamentos, clubes de ancianos, etcétera, personas vulnerables a los cuales el Estado ni las municipalidades van a llegar, ¿ya? Creemos que solo el pueblo ayuda al pueblo, en la esencia del concepto de la solidaridad, ¿ya? Lo que nosotros ofrecemos es solidaridad, no asistencialismo, ¿ya? Así que desde esa mirada, y la manera de poder hacerlo es a través de contactarnos por las redes sociales, específicamente por Facebook. Nos pueden buscar como rescatistas voluntarios. El símbolo es como Claro, ahí está. Es una cruz. Clarito. Y a través del mensaje interno nos puedes indicar cuáles son las necesidades, de qué manera podría solicitarnos ayuda. Vamos a ponerlo, ¿eh? De Vamos qué a poner esos manera, datos. exacto, de qué manera también nos pueden ayudar, ¿ya? Somos una organización voluntaria donde todos los recursos, desde los parches curitas que ocupamos en la Plaza de la Dignidad hasta los equipos y los químicos con los que estamos operando al día de hoy, son autogestionados, ¿ya? Ya, o sea, para dejarlo en claro, la organización tiene sus canales de contacto, las personas que lo requieran pueden acercarse a través de estas redes, digamos, a solicitar la ayuda. Como les explicaba recién, vamos a poner una winchita ahí con los datos que corresponden, tanto para solicitar la ayuda, la colaboración, como para aportar, porque aquí esta es la parte, digamos, que corresponde y es súper
importante, ¿no? O sea, ustedes requieren de cosas para poder funcionar, y sería bueno que lo explicitaras de manera súper franca. ¿Qué es lo que requiere, en este caso, los rescatistas voluntarios para seguir operando y funcionando? Sí, al momento, al día de hoy, principalmente equipo de protección personal, biológico, em, concentrados, principalmente concentrados de amonios cuaternarios, que son los con los que estamos trabajando. Eso principalmente, equipos de protección personal y el químico base para desarrollar las diluciones que vamos a aplicar. Cuando te refieres como el equipo básico, estamos hablando de mascarilla, estamos hablando de Exacto, estamos hablando del traje blanco que tú ves, guantes, botas, máscaras, antiparra, eso ya, principalmente. ya, Porque son desechables, es decir, claro, después de cada operación hay que cambiar nuevamente traje, reponer los insumos gastados, etcétera. claro. Y lo otro ya es el tema del amonio, que me da la impresión, sin saber mucho, que debe ser lo más como complicado de conseguir, ¿no? No, no, ¿No? no. No, no. Hay harta oferta de soluciones desinfectantes en Chile. No, no se prevé un desabastecimiento ni de los amonios cuaternarios, ni del hipoclorito, ni del alcohol. Ya, Ah, para ventaja nuestra, todavía somos productores, digamos, de esos insumos. Ah, y digo todavía somos productores porque la tendencia de nuestro país es a no ser productor de nada, claro, ser un país donde el 70% de la población se dedica a los servicios. Nos augura un muy feo futuro, porque yo creo que la principal enseñanza de esta cuarentena es lo que va a suceder después de esta cuarentena. El mundo cambió, o sea, el mundo viene cambiando hace mucho rato, lo que pasa es que no hemos tenido la percepción de este cambio y Apocalipsis Now, es decir, estamos en un momento que, claro, si lo miras desde la mirada religiosa, podría calzar dentro del concepto de apocalipsis, pero sí, tiene que ver con el calentamiento global, la destrucción de nuestro planeta Tierra. Esto va a llevar a muchos eventos más o menos similares y de peores condiciones a lo que estamos observando. Por lo tanto, si tuviéramos líderes del Estado pensando en los ciudadanos, probablemente lo que uno debiera esperar de los candidatos es a un cambio radical de la economía del país. No es sustentable el capitalismo y el neoliberalismo, no es sustentable. Y eso lo han sabido desde siempre, lo hemos sabido desde siempre. Desde el momento en que un capitalista nos dice a nosotros que ellos crean riqueza infinitamente, pero estás parado en un mundo finito, es que hay algo de tu discurso que no concuerda. Efectivamente, lo que esperamos, y esta es la mirada de un respondedor de emergencia, no de un político, de un respondedor de emergencia, es que debemos seguir preparándonos porque los próximos eventos nacionales y los próximos eventos mundiales van a requerir de muchos rescatistas en la calle y van a requerir de que en el momento en que sucedan este tipo de cosas que ya las estamos viendo, recién llovió ayer en Santiago, ya pasamos abril sin una gota de agua. Yo cuando era chico me decían y decíamos abril lluvias mil. bien. Hoy día no hay agua, por lo tanto lo que vamos a ver es aumento en los incendios forestales, desertificación de las zonas. Como Chile ya no es un país productor y autosustentable en una serie de elementos, en algún momento lo fuimos. Allá por el siglo XIX se hablaba del granero de Sudamérica, por Chile, por la cantidad de trigo, etc. Hoy día importamos trigo. Éramos productores de leche y de carne. Hoy día importamos leche en polvo y compramos carne. ¿Ya? Eh, Erradicamos grandes campos de trigo para poner kiwi. ¿Ya? En fin, destruimos grandes extensiones de bosque nativo con toda su biodiversidad que permitía mantener la humedad, los microsistemas, etcétera, por monocultivo. Y hoy día estamos observando el daño del monocultivo
que no solo afecta a la flora, la fauna, los microorganismos, los microsistemas y los insectos, sino que además está produciendo cambios a nivel del mar. El negocio egoísta del salmón, una especie exógena que es traída al sur del mundo, a las aguas más prístinas, están siendo contaminadas en este minuto por salmón y los derivados de la producción de él. ¿Qué hablar de la minería? En fin, todo eso debe cambiar. El futuro nuestro está en nuestras manos, todavía es tiempo de poder hacer cosas, y el principal cambio que debemos hacer nosotros los seres humanos parte por cada uno de nosotros, tratar de reducir nuestra huella de carbono. Yo tengo una lucha diaria, es decir, mientras menos basura saque que el día anterior, es que estoy avanzando en esta batalla global. Pero más que nada mi visión es que a partir de esta pandemia debemos prepararnos para las futuras pandemias y para los futuros grandes desastres que van a requerir una economía cerrada, ¿ya? Pensar más Estado, de que, dices tú. ¿Ah? ¿Más Estado? Mucho Estado también es malo, po. Si en el fondo debemos buscar un equilibrio, pero un equilibrio que nos beneficie a todos por igual. No estos equilibrios, ley de embudo, que los únicos beneficiados son pequeños grupos económicos que corresponden a un número de población menor al 0,1%. Claro. Pero entendemos, entender, digamos, que hay una situación, digamos, de pérdida de musculatura del Estado desde hace por lo menos 40 años. Más, ¿sí? Efectivamente, el Estado, como Estado papá, protector, robusto, logró su máxima expresión con el gobierno de Allende. Claro. En ese minuto logró tener la mayor cantidad de empresas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí en adelante, del 11 de septiembre del 73 en adelante, el Estado se ha ido minimizando. Dejó de ser un organismo que regulaba, dirigía políticas, para ser un mero administrador, y mal administrador. En fin, estamos tratando de, a pero vamos para adelante. Pero vamos para adelante igual. Sí, claro, sí, en el fondo, uno no puede pasar la vida como un pajarito, con el respeto que me merecen mis amigos pajaritos. Es decir, yo no puedo despertar, hacer pío pío, hacer caca y dormir. Claro, sí. Es decir, la vida del ser humano nos permite y nos da la posibilidad de hacer muchas cosas más que eso. Y oye, Carlos, en la medida en que uno destine lo más importante que tenemos, que no es plata. Cuando uno destina lo más importante que tiene, que es vida, realmente está haciendo un aporte. El aporte a veces de meterse la mano al bolsillo es lo más fácil. Voy a ayudar a la Teletón y doy 2 lucas. Está bien, ¿ya? Pero hay aportes que son más importantes y que son los aportes del tiempo. Uno va a vivir un número determinado de años sobre este planeta, ¿ya? Ni uno más. Claro. Por lo tanto, cada vez que tú destinas parte de estos años que están limitados de vida a cosas que beneficien a otros, donde tú pones por encima de tus propios deseos personales y anhelos el bien de los otros, es que por ahí va, digamos, el futuro de la sociedad. El futuro de la sociedad es entender de que somos comunidad, es decir, tenemos un punto en común, y a partir de este punto en común, que es la comunidad, nos resguardamos. Nadie es mejor que otros, que todos nosotros juntos. Carlos, te llevo a otro punto que me parece que tienes toda la facultad y la capacidad, digamos, por lo expuesto, por lo vivido, de contarnos. ¿Qué es lo que peor ha hecho el gobierno en relación a la pandemia? Si tuviéramos que poner un elemento, destacar un elemento como el peor de todos, ¿cuál es el peor elemento que ha desarrollado el gobierno en estos 3 meses que llevamos con pandemia? Son 2, o uno lleva al otro, en realidad. El pecado original, el winnerismo.
Ya. ¿Ya? Y lo digo por pecado original porque el gobierno, digamos, el grupo de personas que nos están dirigiendo en este minuto pertenecen a una clase social que está claramente determinada. Todos ellos estudiaron en los mismos colegios, estudiaron en la misma universidad, la Pontificia Universidad Católica, hicieron los mismos posgrados en los mismos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una pequeña gran familia donde se conocen todos, de una u otra manera están vinculados, ya sea en términos de negocios o en términos de parentesco. Y como a ellos no les ha costado nada de nada, yo mi auto me lo compré usado después de los 30 y tantos años y en muchas cuotas. Muchos de ellos a los 18 años ya tienen su segundo auto. Eso hace de que estas personas viven en un mundo que es de Vilsipap, que es la realidad mirada desde su ombligo. Es decir, yo mido el mundo en base a mi regla. No puedo entender que haya gente que tenga hambre en este minuto. De hecho, muchas de esas personas hablan del concepto hambre porque lo leyeron como palabra, pero ninguno de ellos lo ha vivido. Hay que vivir el hambre para poder entenderla. Y el hambre no es el momento en que te suenan las vísceras, las tripas, dirían los guasos. Ese no es el hambre, es el hambre de todos los días, ¿ya? Trata de llevar una dieta donde comes 2 veces al día y lo que más comes es pan con té. Ahora eso llévalo a varios meses y vas a observar de que probablemente tu cuerpo está con deficiencias importantes. Ese es el hambre. El hambre no es el momento, el hambre es un estado que se mantiene por tiempo y que va a dar por resultado grandes problemas, principalmente a nivel de los niños, que gracias a Monkeberg logramos tener un país donde no hubiesen niños desnutridos, pero lo que vamos a observar a partir de ahora ya se está viendo en las poblaciones, y en la medida que pasen los días y las semanas esto se va a poner peor, es que vamos a ir a la tendencia en reversa de los logros que se hicieron a través del INTE y otras organizaciones para reducir el nivel de falencias alimenticias en los niños. Sí, pareciera ser que el hambre es grave, ¿no? Pareciera ser que el hambre es grave, y como dices tú, un concepto, pero sí. Tú das una tecla que es muy importante, que tiene que ver con cuál es la percepción que se tiene. ¿Por qué te lo digo yo? Y ahí empalmas tú. Porque lo primero que veo, la respuesta que veo de parte del gobierno son las famosas cajas, de los municipios son las famosas cajas, como si la caja fuera a resolver el problema. Y pareciera ser que estamos con una caja no se resuelve el drama, ¿no? No, pues. Y al contrario, se empeora el drama. Uno se ha entrenado y lo primero que te dicen en los cursos de desastre, cuando uno se está entrenando en la respuesta operacional para grandes desastres y coordinaciones internacionales, lo primero que te dicen es una comunidad que ha sido afectada por un desastre, el que sea, junto con sus muertos y con sus heridos producto de este desastre, viene inmediatamente de la mano una depresión económica, por un montón de elementos, que no son para discutir. Viene una depresión económica. ¿Y qué dicen los especialistas en reducción de riesgos de desastre? Dice que la economía local no debe ser afectada por el Estado. Cuando el Estado dice: yo voy a ayudar a 1 millón de personas y voy y hago el contrato directo del Estado con un distribuidor del retail grande, Cencosud u otro, para comprar alimento para 1 millón de personas, uno podría pensar que estoy ayudando a 1 millón de personas, pero no. Lo que yo estoy haciendo es que cuando inyecte este 1 millón de cajas compradas a un gran distribuidor en un sector territorial, en ese mismo minuto he mandado a la quiebra a todos los negocios del entorno, todos los negocios pequeños, ¿ya? Entonces, lo que fue una asistencia para ayudar, en el fondo lo único que hizo fue traspasar plata del Estado a grupos económicos para adquirir productos, y además darles el tiro de gracia al negocio de la esquina que vende fiado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál sería la respuesta adecuada?
La respuesta adecuada la estuvieron discutiendo los honorables y quedaron en 65 lucas. Y la única respuesta, la adecuada, era haberle entregado a las personas los recursos mínimos aceptables y que ellos decidan dónde, cuándo, cómo y qué hacer con el dinero. ¿Ya? Esta mirada volvemos al chauvinismo de este 0,1% de que son winners, que son mejores que todos, los lleva a sentirse en la autoridad de pararse por encima de las personas y creer de que las personas son tontas. Entonces, si yo le paso la plata, ellos probablemente se la van a tomar porque son curados, o la van a gastar en drogas porque son drogadictos. Entonces, como yo soy un ente superior, etcétera, decido lo que estas personas van a comer, cómo la van a comer, en qué cantidades la van a comer. Es una falta de respeto hacia las personas. Una, dos, es una falta de claramente entender en qué consisten los problemas sociales. Y tres, tiene que ver con que ellos están dictando leyes desde sus cómodas poltronas de cuero de la Plaza Italia hacia arriba. ¿Ya? Y yo me gustaría mucho que ellos pudiesen pasar lo que pasa a un indigente. No ese saludo que hizo Piñera ahí dándole el codo a un indigente trucho, sino que efectivamente no es pasar un rato con ellos, es vivirlo. O sea, vive una semana con ellos, ¿no? Y después conversamos. Oye, entonces, volviendo a la pregunta, porque nos fuimos por la rama, sí. Este chauvinismo de estos winners son los que han llevado a todo lo otro. El creerse mejor que los europeos, el creerse mejor que los chinos, el creerse mejor que los otros, los ha llevado a tomar decisiones, malas decisiones, y creo que la peor de todas tiene que ver con no haber tomado, como lo hizo Argentina y como lo hicieron varios países, una cuarentena total a nivel nacional, que claro, iba a traer costos, obviamente los va a traer, pero en la raya para la suma esos costos iban a ser menores que los que nos va a tocar enfrentar ahora. Y no se trata desde la mirada económica, se trata de la mirada de las personas. En este caso, los costos que nos va a tocar vivenciar producto de las malas decisiones del Estado, los vamos a contar en personas muertas. ¿Ya? Ese es la realidad de la milanesa. Decisiones tardías, ¿o no? Muy tardía y muy mal tomada. Es decir, en cualquier manual de epidemiología, una de las primeras cosas que va a observar tiene que ver con aislar, ¿ya? Sobre todo cuando este tipo de microorganismos no tiene alguna vacuna u otra. La única solución que nos queda es aislar los grupos de riesgo, aislar los contagiados, etcétera, etcétera. Y eso se logra en una sociedad compleja a través de una cuarentena inteligente. Porque si vas a hacer una cuarentena y vas a sacar a los milicos, entonces cuando yo vaya a tratar de buscar un kilo de pan me dan un balazo, es porque nuevamente nos encontramos con estas personas que viven en su mundo de Bicipap y que creen que cuando se dictan estados de emergencia, estados de catástrofe o estados donde nos alejamos, digamos, de los derechos constitucionales, es el permiso para que violemos los derechos humanos, ¿no? Y eso es una barbaridad que que se debe trabajar profundamente en las Fuerzas Armadas, porque ellos salen a reprimir. O sea, hoy día hemos visto a los militares en la calle, y con el respeto que me merecen los militares y algunos amigos que yo tengo de militares, es que los vemos haciendo nada, ¿ya? Efectivamente los vemos haciendo nada, ¿ya? No hemos visto sus hospitales de campaña, no hemos visto sus unidades de logística armadas y alimentando poblaciones, como sí lo vemos en Argentina, como sí lo vemos en Perú, como sí lo vemos en otros lados, digamos, donde el ejército efectivamente está haciendo tareas de carácter humanitario. Acá claramente la salida de los militares y el aumento de las plata y de la autoridad coercitiva de las fuerzas de orden y militares no están en la calle para ayudar. Ellos están en la calle porque claramente lo que se viene
es que así ya estoy mirando las hojas de té. Estoy mirando la hoja de té. Lo que sí viene es que probablemente la gente va a empezar a salir antes que se acabe la cuarentena. ¿Ya? Y no es que uno sea un genio, sino que mira un poco, fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en Hong Kong. ¿Y por qué hablo de Hong Kong? Porque Hong Kong nos llevaba un año de antelación en todos estos movimientos. Y Hong Kong ya está con cuarentenas y todo, ya la gente está saliendo a la calle. Situación similar se está produciendo en Francia con los chalecos amarillos. Es decir, a los problemas que los llevó a la calle, ahora se le están agregando los problemas que viene, o el coletazo que va a traer sanitario. Este virus. Oye, Carlos, otra cosa que me gustaría que en el fondo nos pudieras comentar, la experiencia comparada, y de alguna manera lo deslizaste al finalizar esta pregunta, nos hace ver que hay países que sí lo están haciendo bien, o que tienen buenos resultados, o que en el fondo tienen una serie de mecanismos que les ha permitido un poquito ir superando esto. Entiendo que hay una situación climática, temporal de por medio, pero ¿dónde deberíamos mirar a la hora de ver un ejemplo de cómo se hace, cómo se ataca este tipo de situaciones? ¿Qué país lo ha hecho muy bien? Hay varios. A mí, en lo personal, pero estamos a 5.000 años de ello, China. Ya, no, ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos realmente ha hecho un pésimo manejo de la crisis. En el caso de Estados Unidos, además, se suma a la eliminación que hizo Trump de lo que había sido el Obamacare, es decir, había debilitado antes el sistema de salud norteamericano. Por lo tanto, lo que se espera en Estados Unidos efectivamente es un súper desastre. China. Y la razón es simple. ¿Ya? El virus parte allá y ellos logran, a partir de cero conocimiento del virus, contener la emergencia en alrededor de 2 meses. ¿Ya? Ningún otro país ha estado en la capacidad que tuvo China. ¿Por qué lo logran? Hay varios elementos, pero sin duda alguna el elemento más importante tiene que ver con su cultura. ¿Ya? Uno podría pensar que todos los orientales son así. En Japón no resultó tanto, siendo ellos también un país bastante disciplinado. Pero en el fondo el secreto de esto es entender de que tú eres parte de una comunidad y ser disciplinado al referirte o al actuar frente a la comunidad. Okay. Esto es Radio El Muro, no olvidar, estamos en YouTube, Facebook por el momento, en nuestra página web. Estamos conversando con Carlos Jara, rescatista voluntario, ¿cierto? Presidente de SAR Chile. Te voy a llevar a otro plano. Vamos a hacer algunas preguntas que son como tradicionales de la entrevista, Carlos. Todos quienes pasan por aquí se ven enfrentados a esto. Algunas son muy malas como preguntas, pero insistimos hasta que resulten bien. La primera de ellas es que, bueno, sabemos que hay, y tú lo sabes mejor que nadie, desde octubre en adelante se empujó ciudadanamente la posibilidad de reformar nuestra constitución, de hacer una nueva constitución, desde la gente, esperando que todo el mundo aprobara en abril pasado. Se dice ahora que vamos a aprobar en octubre siguiente, pero la pregunta que se le hace a todos los invitados acá pasa porque yo le doy el poder a esa persona que está siendo entrevistada, en este caso a ti, te doy el poder para ubicar en esa nueva constitución 2 artículos. Te doy el poder, así que alguien una vez me respondió alguien, oiga, yo no puedo contestar esto porque la vamos a hacer entre todos, yo no tengo el poder para hacerla, se entiende, pero es un juego, queremos saber qué artículos, 2 artículos que en el fondo para ti fuesen importantes. Ahora, ¿por qué? Mientras lo piensas, ¿por qué esta pregunta es interesante? Porque hemos entrevistado gente de distintos ámbitos y curiosamente aparecen siempre artículos diferentes, no se ha repetido jamás un artículo, lo que nos habla a nosotros claramente de que hay una necesidad imperiosa de cambiar la Constitución. Ya. Montones, pero los delitos medioambientales deben pagarse con cárcel y deben ser sancionados de manera grave,
¿ya? Es decir, una empresa que produce un daño medioambiental, no importa el que sea, necesariamente debe ser sancionada de manera ejemplificadora y sus propietarios debieran ir a la cárcel, debiera ser liquidada, ¿ya? Hoy día no es aceptable la destrucción del medio ambiente, ¿ya? Bajo ninguna circunstancia, ¿ya? No estamos hablando de 1920, donde cualquier cosa que yo molía la hacía dinero, ¿ya? Hoy día mirar el bosque y verlo talado y imaginarse una bolsa de dinero es una visión de partida burda y egoísta, entendiendo de que un bosque es mucho más que un lote de árboles, ¿ah? Como lo piensan los economistas. Para un economista un bosque es un montón de árboles. No, un bosque es un ecosistema complejo, ¿ya? Eso, uno. Y dos, que nada que tenga que ver con las personas, con el bienestar de las personas, salud, educación, vivienda, entretenimiento, puede estar por debajo de la economía. Al contrario, la economía debe estar al servicio de la felicidad de las personas. Okay. Y el que no lo cumpla, cárcel. Ya está bueno, fíjate, o sea, que no se repitió con otras opiniones, está bueno. Sí, en mi mundo paralelo, donde las leyes sí lo permiten, no es cárcel, es una moledora de carne. Ah, mira. Sí, porque en mi mundo paralelo esas personas no solo hacen daño, por lo tanto no merecen estar en la comunidad y no basta, digamos, que produzcan el daño, sino que además lo traten de resarcir. Y una buena manera de resarcirlo es siendo alimento para otros bichos, ¿ya? A la moledora de carne. Ok. Oiga, Carlos, otra pregunta que hacemos siempre, que es un poco más lúdica, tiene que ver con la música. Nosotros aquí en la radio nos encanta la música y siempre hemos pensado que, bueno, nos acompaña en todo orden de cosas. La música tiene ese don de acompañarnos permanentemente en momentos muy bonitos, muy tristes, distintos. Entonces la pregunta es la siguiente, Carlos. Si tuvieses la oportunidad de escuchar una última canción, mira, a ver si no es menor, la gente se complica. La última canción que pudiese escuchar, ¿cuál sería esa? Hay muchas, pero Aire de Bach. Aire de Bach. Aire de Bach. ¿Y la razón? Es como el preludio a lo que viene. ¿No? Es la última antes de pasar de esta etapa terrena a la otra. ¿Ya? Me imagino que entre una y otra uno se convierte en aire. Ya, o sea, tiene que ver con una situación, digamos, más simbólica la que estás viendo, ¿no? Claro, exacto. O sea, sería, si mi memoria no falla, sería esto, ¿no? A ver si la puedes escuchar. ¿La escuchas? Efectivamente, esa es. Exactamente. Johann Sebastian Bach. Si pudieras nuevamente dar un argumento para ubicarla en esa última canción. Solo aire. El paso sobre este planeta es tan breve, es tan cortito en nuestra vida, 70, 80 años. Nuestra existencia es un momento sutil en la historia de este universo. Mira, bonito. Bonito. Sí, bueno, Bach es extraordinario, entre paréntesis.
Sí, Para la gente que no lo ha escuchado. Mi sueño es que la gente después de esto escucha la canción o las canciones que la persona recomienda. Por eso lo hago en realidad. Sí, claro. No, maravilloso Bach. Johann Sebastian Bach, barroco. Barroco. Sí. Bueno. Ya, buena selección ahí. Sí, y te tengo otra, pero esta es más lúdica. A ver. Este es Where is My Mind, de Poodle Pity Party. Where is My Mind? ¿Dónde está mi mente? Ya. Y es la versión de otro grupo que hace un artista que se llama Poodle, igual que el Puzzle, Pity Party. Poodle Pity Party. Y es un clown, es un payaso. Aquí parece que lo pillé. Y yo diría que este cover, desde mi mirada, yo no soy músico, supera con creces la versión original de Pixies. Este, ¿no? Efectivamente, este es un artistazo. Genial. ¿Ya? Y además lo recomiendo para que lo escuchen, porque tiene muchos covers de muchos temas muy interesantes. A ver, pongamos un poquito de oído. With your feet in the air and your head on the ground. Aquí me pillaste, Carlos, yo no lo conocía. Busque. Trying this trick and spinning. Yeah. Your head will collapse and there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Bueno, está bueno. Where is my mind? It's all the way out. Bueno. In the water, see it swimming below. I was swimming in the Caribbean. Ya lo voy a dejar ahí, para yo escucharlo después, Carlos. Sí, tremendo tema. Quedé enganchado. Oye, ya le estamos dando fin a esta entrevista, ha sido bien entretenida. Hemos pasado por todo, hemos pasado por los aspectos más lúdicos, entretenidos, hemos descubierto música, hemos entendido un poco el trabajo que están desarrollando, lo valoramos mucho, hemos criticado también un poco las cosas que se han hecho mal, porque sin duda hay cosas que se han hecho pésimas a nivel sistémico, a nivel de lo que ha sido el gobierno central también. Tenemos la sensación de que el futuro va a ser diferente, quizás lo podemos cambiar entre todos, hacer y formar colectividad por sobre el individuo, por sobre la individualidad tan atroz del neoliberalismo, ¿cierto? Lo hacemos en conjunto, como hacemos esta radio, el conocimiento lo construimos entre todos, y te quería agradecer, Carlos, por la disposición, la buena onda, ¿cierto? Pero antes de cerrar, siempre le damos a las personas la oportunidad, un minutito, micrófono abierto, para que digan lo que se les antoje en el momento. Es suyo, ahora, ya. Nada, queridos compatriotas, soportar la tormenta, atrincar la nave, cuidarse, cuidarnos, porque nos queda mucha tarea por delante. Lo que empezó el 18 de octubre hay que terminarlo. Tenemos que acabar con el sistema neoliberal, tenemos que acabar con el capitalismo, y no se trata de una visión económica solamente, sino que simplemente se trata de supervivencia humana. Eso. Bueno, agradecer a Carlos Jara, entonces, miembro de Rescatistas Voluntarios, presidente de SAR Chile, su visión de las cosas, del contexto, su mirada del futuro.
Y nada, pues agradecerle a toda la gente que nos está viendo a través de las plataformas, YouTube, el fanpage de Facebook, lógicamente la plataforma en la web de la radio, comentarles, recordarles que el conocimiento lo hacemos entre todos, sí, recibimos opiniones, nos queremos saber qué es lo que te pareció la entrevista, qué es lo que puedes llegar a opinar, da igual si es divergente, da igual si en el fondo tiene opiniones encontradas, da lo mismo, queremos que la gente opine, que se manifieste, que se empodere, tal como lo hizo en su minuto el 18 de octubre en adelante. Hoy día es el tiempo para estar un poco quizá más reflexivo, en acciones de otra manera, sin arriesgarse. Para eso hay gente o superhéroes sin capa que andan por ahí resolviendo las situaciones que son de orden ya más bien de salud, ¿no? De salud pública, pero en el fondo queremos hacer esto entre todos y queremos construir un nuevo Chile, eso es un hecho. Así que gracias, Carlos, gracias a la gente que nos está viendo y nos vemos en la próxima entrevista. Chao. Nos vemos, chao.